¿Tú crees que Calleja viene de Saturno? No, ¿por qué lo preguntas? Bueno, si escuchas este episodio, entenderás mi pregunta. Hola a todos, soy Oscar, fundador de UnlimitedSpanish.com. Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. Hablar español es más fácil de lo que parece, solo tienes que usar el material y técnicas adecuadas. Hoy en este episodio te voy a contar quién era Calleja, el rey de los cuentos y un pionero de la publicación de libros. A continuación, practicarás la fluidez de forma natural con una breve mini historia relacionada con el tema de hoy. Si recuerdas, en el episodio anterior te presenté algunas expresiones curiosas y también útiles que se pueden formar con la palabra cuento. Te sugiero que lo escuches si aún no lo has hecho. Déjame que añada una nueva expresión. Tienes más cuento que Calleja. Esto significa que tienes mucha inventiva, que pones muchas excusas, que exageras, que cuentas mentiras elaboradas, etc. Calleja es el nombre de una persona real que nació en el siglo XIX. Fue el propietario de la editorial Calleja, que se dedicó a publicar libros de cuentos para niños. Publicó muchísimos, así que podemos decir que Calleja tenía mucho cuento porque los publicaba. Ahora, si te digo que tienes más cuento que Calleja, entonces tiene todo el sentido. Aprovechando esta expresión, voy a hablar precisamente de este personaje, Calleja, porque me parece muy interesante. Primero de todo, déjame decirte cuál es el nombre de pila de Calleja. Si no sabes qué quiere decir nombre de pila, te lo explico. Significa simplemente tu nombre sin los apellidos. En mi caso es Oscar. Curiosamente, pila viene de pila bautismal. Antes se bautizaban todos los niños cuando eran pequeños y se registraba su nombre. Por eso se llamaba nombre de pila. Bueno, como decía, el nombre de pila del señor Calleja es Saturnino. Sí, ya sé que suena raro, pero era un nombre que se daba a algunos niños del siglo XIX. Me recuerda a cierto planeta. Nuestro amigo nació en el ya lejano 1853. Su padre abrió una librería y encuadernación que con los años se convertiría en la famosa editorial Calleja. En aquel tiempo, el analfabetismo era un problema social importante, llegando al 70% entre las mujeres, y toda iniciativa orientada a publicar libros ciertamente ayudaba. Calleja, o Saturnino para los amigos, era un emprendedor imparable. A finales del siglo XIX llegó a vender más de 3 millones de libros, no solamente en España, sino también en Hispanoamérica. Llegó a tener hasta 18 delegaciones fuera de España. Tengo que puntualizar que Saturnino no solo vendía libros de cuentos para niños, también se dedicaba a los libros de texto. De hecho, Saturnino era también pedagogo y le preocupaba mejorar la enseñanza en las escuelas. Sus materiales ayudaban a ello. Publicó libros de lectura, geometría, geografía, historia de España, catecismos, enciclopedias,
etc. Uno de los principios pedagógicos de esos libros era no exigir más esfuerzo del que los estudiantes eran capaces. Así que publicó contenidos con distintos grados de enseñanza y con un detallado plan pedagógico. Respecto a los cuentos, publicó numerosas colecciones con diversas temáticas, fantásticos, de aventuras, de hadas, con autores como Salgari, Poe, etc. Otro aspecto destacable fueron las ilustraciones que contenían esos libros. Eran de gran calidad. Calleja siempre contrataba a los mejores ilustradores para sus publicaciones. Te recomiendo buscar en Internet cuentos de Calleja y mirar las imágenes. Sinceramente, creo que podría haber sido un buen amigo de Calleja, porque me gusta lo que hizo. Reconozco que tengo cuento, pero Calleja tenía mucho, pero mucho más cuento. Por cierto, te recuerdo que en mi página web www.unlimitedspanish.com puedes encontrar el texto de este episodio y mucho más. Muy bien, ahora pasamos a la mini historia de preguntas y respuestas. Te voy a dar cierta información y te voy a hacer preguntas. Puedes responder después de las pausas. Venga, empecemos. Alfonso se presentó en la editorial de Calleja para pedir trabajo. ¿Se presentó Alfonso en la editorial de Calleja o Bruguera? Calleja. Él se presentó en la editorial de Calleja. La editorial Bruguera es otra editorial que no tiene nada que ver. ¿Se presentó Alfonso para pedir trabajo o para dar trabajo? Para pedir trabajo. Se presentó para pedir trabajo. ¿Quién pedía trabajo? Alfonso. Alfonso pedía trabajo. ¿Dónde se presentó? En la editorial Calleja. Él se presentó en la editorial Calleja. Como en la editorial necesitaban escritores de cuentos, le pidieron a Alfonso que contara algo en una hoja de papel. ¿Necesitaban nuevos escritores de cuentos en la editorial? Sí, necesitaban nuevos escritores. Los necesitaban. ¿Le pidieron a Alfonso que contara su vida en una hoja de papel? No, su vida no. Le pidieron que contara algo. ¿Dónde le pidieron a Alfonso que contara algo? En una hoja de papel. Le pidieron que contara algo en una hoja de papel. Querían saber si era un buen escritor de cuentos. Alfonso hizo lo que mejor sabía hacer. Escribió 1, 2, 3, 4, 5, hasta 100. ¿Escribió Alfonso un cuento? No, Alfonso no escribió un cuento, escribió números. 1, 2, 3, 4, hasta el 100. ¿Sabía Alfonso escribir números? Sí, claro, los sabía escribir, era lo mejor que sabía hacer. ¿Cuántos números escribió? 100. Escribió 100 números. Los escribió.
le pidieron que contara algo, así que contó los números del 1 al 100 y los escribió. Cuando Calleja se enteró de lo que hizo Alfonso, se echó a reír. ¿Se echó Calleja a reír o a llorar? Se echó a reír. Calleja se echó a reír cuando se enteró de lo que hizo Alfonso. ¿Cuándo se echó a reír? Cuando se enteró de lo que hizo Alfonso. ¿Quién se rió? ¿Alfonso? No, Alfonso no. Se rió Calleja. Se echó a reír. Desde ese día, Alfonso trabajó en la editorial, no contando cuentos, sino escribiendo los números de las páginas. ¿Dónde trabajó Alfonso desde ese día? En la editorial. Alfonso trabajó en la editorial desde ese día. ¿Trabajó contando cuentos o escribiendo los números de las páginas? Escribiendo los números de las páginas. De eso trabajó. Era lo mejor que sabía hacer. ¿Consiguió al final Alfonso un trabajo? Sí, lo consiguió. Lo consiguió en la editorial de Calleja, aunque no contando cuentos, sino escribiendo los números de las páginas. Y este es el final de esta breve mini historia. Me gusta mucho utilizar un poco de sentido de humor en este tipo de historias, porque así son más fáciles de recordar y te lo pasas mucho mejor. Aquí solo has visto un ejemplo del poder de esta técnica. Quiero recomendarte mis cursos completos con horas y horas de historias diseñadas para que puedas hablar fluidamente el español sin esfuerzo. Además, viene el texto en español e inglés, en 2 columnas. Incluso tuve que contratar a Alfonso para que escribiera el número de páginas. Visita ahora unlimitedspanish.com, sección productos. Repito, unlimitedspanish.com, sección productos. De acuerdo, un abrazo y nos vemos la semana que viene.